Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor consejero, darle la bienvenida a usted, a su equipo. Ya le preguntábamos sobre esta materia en una comisión anterior, pero entendíamos que estamos hablando de una cuestión que tiene un enorme calado en el conjunto de la sociedad, por supuesto en la gestión de las administraciones públicas, pero de manera clara también en el sostenimiento de un modelo de bienestar social que desgraciadamente se convierte en un mal endémico. Por eso creíamos que era conveniente solicitar esta comparecencia para profundizar en aquella primera pregunta que le hacíamos en una comisión anterior, cuando hablábamos del estudio sobre economía sumergida, fraude fiscal y fraude laboral. Nos centramos mucho más en la parte de la economía sumergida. Haré ahora unas breves indicaciones, porque obviamente una parte fundamental de la economía sumergida tiene incidencia en el fraude fiscal y laboral, que es donde quiero centrarme más hoy en estos dos apartados. Decía en aquella ocasión que desgraciadamente estamos hablando de un mal casi endémico del conjunto de las sociedades, pero que es curioso, porque conforme una sociedad es más avanzada, afortunadamente los niveles de fraude fiscal, de economía sumergida, de fraude laboral generalmente son muy inferiores a sociedades menos avanzadas según determinados parámetros. Y digo esto porque, desgraciadamente, hay economía sumergida, hay fraude fiscal y fraude laboral en todos los países de la OCDE, pero, sin embargo, España está por encima de la media de estos países y, lamentablemente, como también planteábamos en aquella ocasión, Canarias también en este parámetro encabeza de manera dudosa, en el sentido de que no es algo ni mucho menos positivo, pues este ranking. Hablo, por tanto, si España está por encima de la media de los países de la OCDE y de muchos de los países de la Unión Europea, y Canarias está liderando, según algunos de los estudios, en primer, segundo o tercer lugar, pues estos parámetros nos colocan también en una situación no muy buena con respecto al resto del territorio europeo. Hablábamos también de la dificultad de elaborar estos estudios. Estamos hablando de unos estudios que, obviamente, por la propia naturaleza de lo que se está estudiando, economía sumergida, algo que no está, digamos, patente, no es visible, pues en muchas ocasiones estos estudios utilizan técnicas orientativas, técnicas aproximativas, pero no se puede hablar de parámetros exactos. De hecho, la mayoría de los estudios difieren unos a otros sobre los distintos niveles de fraude. Una economía sumergida que también decíamos, desgraciadamente, suele estar muy asociada a muchas cuestiones. Una de ellas, es verdad, suelen ser los tipos impositivos y de ahí también pues, la correspondencia con el fraude fiscal. Pero tuvimos aquí una discrepancia, usted y yo, cuando planteábamos que este podía ser uno de los elementos esenciales y nosotros decíamos que es un elemento causal, porque el tipo impositivo tiene, si es muy elevado, tiene una incidencia, puede llegar a tener una incidencia en un fraude tributario, una incidencia en economía sumergida para intentar pues, que esas actividades precisamente no afloren y no tener que tributar por ellas, o a través de la seguridad social y provocando, por tanto, el fraude laboral. Pero es curioso que los países de la OCDE que tienen menos niveles de fraude fiscal, fraude laboral y economía sumergida son los que tienen los tipos impositivos más altos. Por eso digo que suele ser la concatenación de muchos elementos y no precisamente este es el más relevante. Obviamente, si hablamos de una política tributaria confiscatoria, la gente buscará mecanismos para intentar eludirla, pero cuando estamos hablando de unos parámetros razonables tributarios, no suele ser el factor más determinante a la hora, precisamente, de que la gente busque, mediante determinados mecanismos, no contribuir como corresponde. Digo esto porque además no es la realidad de Canarias, ni mucho menos. Canarias, igual que hablábamos que está a la cabeza en fraude fiscal, tiene la presión fiscal más baja de todo el Estado español y la más baja de la Unión Europea. Si hablamos y negar esta evidencia creo que es precisamente uno de los problemas que inciden y animan a que la gente cometa fraude fiscal, cuando lanzamos mensajes que no se corresponden con la realidad. Cuando uno va a Península y descubre que allí se paga el IVA al 21% y que aquí el tipo general es del 7%, o cuando ves que vas allí a restaurantes y pagas el 10% y aquí el 7%, o que aquí la mayoría de los productos relacionados con la cesta básica de la compra están al 0% de IGI, cuando en algunos lugares de Península, a pesar de que ahora se han rebajado por la situación de inflación,
estaban incluso, hablo por ejemplo de la luz, al 21%, cuando aquí se tributaba al 0%, lanzamos mensajes muy preocupantes y que evidentemente no ayudan a la educación cívico-tributaria ni a la moralidad tributaria que todos como contribuyentes, empresarios, administraciones y ciudadanía debemos de reflejar. Por tanto, creo que este es uno de los elementos esenciales. Termino en esta primera parte. Quería situar este punto para colocarnos en el lugar de partida donde dejábamos la intervención en aquella pregunta, y en la segunda parte plantearé algunas de las cuestiones en las que creo que hay que avanzar para intentar mejorar estos parámetros y centrarme de manera más específica en el fraude laboral. Gracias, señora presidenta. Bien, dos o tres cuestiones previas, antes de entrar en la parte más del fraude laboral. Es obvio que una cuestión es presión fiscal y otra es esfuerzo fiscal. Yo no soy consciente de eso, pero nuestra presión fiscal afortunadamente está tan baja que, a pesar del desequilibrio en materia de esfuerzo fiscal que a alguien en un territorio como el nuestro, con menores ingresos que en otros lados, vendría a compensar. Por lo tanto, tendríamos que buscar otros elementos que también pueden ser responsabilidad nuestra. Y ahora plantearé algunas de las cuestiones que en ocasiones animan a que, desgraciadamente, la gente intente eludir esto. Lo digo porque, fíjese, una parte importante, o los grandes defraudadores no son precisamente los que menos recursos tienen en ocasiones, son precisamente las grandes compañías y multinacionales, que no son precisamente los que tienen un problema desde el punto de vista del esfuerzo fiscal. Así está demostrado en prácticamente todos los parámetros. Es más, fíjese, si ese fuera el criterio desde el punto de vista del esfuerzo fiscal, nuestras empresas, afortunadamente, no le hablo a lo mejor de un pequeño empresario que está pasando una dificultad extrema. Nosotros no solamente tenemos la presión fiscal más baja, sino tenemos una serie de mecanismos e instrumentos que afortunadamente hacen o intentan mejorar nuestra competitividad con respecto a otros territorios, fruto, obviamente, de nuestra situación estructural, amparada, entre otras cuestiones, en la lejanía, la ultraperificidad, la pequeña dimensión para generar economías de escala en un territorio como el nuestro, que además está dividido y fragmentado en 8 territorios. Pero lo planteo porque luego pueden acogerse a la deducción de inversiones en Canarias, a la reserva de inversiones en Canarias, tributaciones tipo C, como comentaba antes, del 4%, y además de todo eso, pues una presión fiscal inferior, no solamente en los impuestos indirectos, sino también en los impuestos directos. Por lo tanto, el esfuerzo desde el punto de vista fiscal, si hablamos de la parte empresarial, no hay una correspondencia muy grande con otros territorios. Cierto es que una de las causas que se establecen como, a nivel general, como más incentivadoras de economía sumergida suele ser pues, las pequeñas dimensiones de un mercado y de las empresas. Y es verdad que en ese sentido nuestras empresas, que suelen estar por debajo de 8 o 9 trabajadores, pues no es precisamente el modelo, y tendríamos que trabajar para intentar resolver algunas de estas cuestiones. Mire, se ha puesto aquí de ejemplo que hay territorios, cuando hablamos de la OCDE, que el paradigma puede ser Estados Unidos o pueden ser otros territorios. Suiza es un paraíso fiscal prácticamente, y luego cuando hablamos de Estados Unidos tenemos un problema importante, y es verdad que desde el punto de vista de economía sumergida está por debajo de los países escandinavos, que pueden ser una referencia. Pero hay dos parámetros que no podemos olvidar. Estados Unidos tiene un nivel no de economía sumergida, pero sí de economía ilegal, muy superior a cualquier otro país de la OCDE. Solo equiparable a, digamos, algunos países que no están precisamente en los primeros puestos, donde el narcotráfico y otras cuestiones pues están muy avanzadas. ¿Por qué digo esto? Porque hay una correlación directa donde, disminuyendo la economía sumergida, pero siendo tan elevada la economía ilegal, hablo del narcotráfico, hablo de numerosas cuestiones, se detraen de la economía multitud de recursos. Y luego, y más importante, yo no quiero el modelo americano. Aunque tenga menor economía sumergida, aunque la presión tributaria sea inferior, yo no sé si ustedes son conscientes de lo que supone no tener un seguro sanitario en Estados Unidos. El otro día me encontraba con alguien que estuvo viviendo en Estados Unidos y que por un problema de una gripe que se le complicó 6 horas, en urgencias en Estados Unidos, 42.000 euros que tuvo que pagar. Esa es la realidad de mucha de la gente que vive allí. O estás en los primeros escalones o tienes unas coberturas desde el punto de vista de seguridad social y de otros ámbitos, o la realidad es absolutamente lamentable. Por tanto, cuando hablamos de todo esto, obviamente es también definiendo cuál es el modelo que queremos. Podemos irnos a ese modelo absolutamente neoliberal, salvaje y del sálvese quien pueda, pero afortunadamente no es el nuestro. De hecho, una de las cuestiones por las que defendemos nuestro
luchar contra la economía sumergida, contra el fraude laboral, lo decía al principio, es por seguir defendiendo los parámetros de equidad, por seguir defendiendo el modelo de bienestar que tenemos en nuestra tierra. Y, entre otras cuestiones, porque es justo que todo el que tenga que pagar pague en igualdad de condiciones. Y, entre otros, cuando hablamos de las empresas, porque además provoca un elemento disruptivo desde el punto de vista de competencia entre unas y otras, entre las que cumplen y las que incumplen. Por lo tanto, creo que ese es un elemento esencial. Se hablaba también de la renta per cápita. Yo estoy de acuerdo, pero no podemos olvidar algunos elementos que son esenciales. Mire, cuando hablamos de economía sumergida, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Precisamente, si somos capaces de contribuir a eliminarla, elevaremos la renta per cápita de la gente que aquí vive, porque hay una parte de esa renta que se está produciendo que no se está aflorando. Por tanto, es un elemento que ayudaría a un territorio como el nuestro, y hay una incidencia directa en que nuestra renta per cápita sea inferior a otros territorios, porque nuestra economía sumergida es superior a otros territorios. Si consiguiéramos eliminar ese elemento, avanzaríamos varias décimas desde el punto de vista de renta per cápita, porque los mismos recursos que se están produciendo, solo que no se afloran, estarían en manos de la economía y distribuidos, mejoraría nuestra renta per cápita. Pero hay otra cuestión que no corresponde a esta comisión, pero que es esencial, y es el modelo demográfico. Hemos creado una comisión para esta cuestión. Crecemos como nadie en España. 500.000 de personas en los últimos 25 años, 500.000 en los 25 anteriores. Esto sobre una población de 40 millones no tiene incidencia, pero cuando vienes de 1 millón y pasas a 2.200.000, es que da igual la tralla desde el punto de vista de crecimiento económico, generación de empleo que tenga. Si seguimos incorporando población a este ritmo, obviamente, si el denominador tiene este factor de crecimiento constante, pues nuestra renta per cápita difícilmente va a alcanzar los parámetros. Dicho todo esto, ¿que hay ineficiencia? Por supuesto. ¿Que tenemos que avanzar en nuestro modelo económico? Por supuesto. Pero no solamente con esa fijación que ahora nos ha entrado a todos de que con la productividad solucionamos todos los problemas, porque además estoy viendo que algunos solo están señalando para una de las partes que pudieran incidir en esta cuestión, y hablo de la más débil, precisamente la de los trabajadores y trabajadoras. Hablo como que el problema de la productividad de nuestra tierra está relacionada con el asentismo. Tendríamos que preguntarnos por qué hay asentismo, tendríamos que preguntarnos muchísimas cuestiones, y ahí hablamos de algo que usted dijo y que me parece adecuado y que está en el informe, por cierto, publicado. Calidad del trabajo, calidad en el empleo. Obviamente, si yo no me encuentro con estos parámetros de calidad en el empleo, y esto tiene que ver con las retribuciones, con lo que se paga, con digamos, los aspectos relacionados con salud y seguridad en los puestos de trabajo, y por supuesto también con el ambiente de trabajo, pues es más probable que tengamos los problemas de captación de personal para los puestos de trabajo que en este momento están ociosos, que habría que preguntarse, entre otras cuestiones, por qué, y no es solo por las paguitas, como algunos cuestionan, y también tendríamos que preguntarnos incluso desde el punto de vista de asentismo. Hay un elemento que tiene una relación muy directa con el asentismo, y es precisamente la falta de seguridad laboral en los puestos de trabajo. Por tanto, tenemos que ser capaces de tener una visión en su conjunto. Mire, había un estudio, precisamente lo preparé en el año 2015, cuando quien ahora me acompaña preparó la primera gran, lucha contra el fraude laboral y la explotación laboral, trayendo a inspectores laborales de otros lugares de España, y que tuvo un resultado excelente. En noviembre de 2015 yo planteaba que había un informe de Gesta en el que, si éramos capaces de disminuir el 10% el fraude laboral, se permitiría incrementar la recaudación a la Seguridad Social en más de 500 millones de euros. Reducir no 10 puntos porcentuales, que entonces ni sé con lo que recaudaríamos, el 10% del fraude laboral, que es distinto. Estamos hablando, por tanto, que una incidencia clara sobre ese aspecto es tremendamente positivo. Mire, yo decía antes que tuviéramos cuidado con determinados mensajes. No es verdad que nosotros, la culpa de la baja productividad esté relacionada con los impuestos aquí en Canarias. Que hay que aplicar alguna rebaja selectiva, como se ha venido haciendo históricamente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. De hecho, los practicábamos también cuando gobernábamos. Ha hablado ahora usted del impuesto al combustible en el sector industrial, lo habíamos hecho en el sector agrario, para el sector del transporte. Evidentemente tenemos que ser capaces de detectar dónde una medida fiscal puede ser positiva, pero no es el problema. Y si lanzamos ese tipo de mensaje, es pernicioso. Cuando hablamos de meter la mano en el bolsillo de la gente, que ahora de eso se han olvidado, pero fue un mantra que ustedes utilizaron, la legislación
legislatura pasada, el mensaje desde el punto de vista de la moral tributaria, desde el punto de vista de la educación cívico-tributaria del conjunto de la ciudadanía, es tremendamente perverso y además partiendo de quien no debe de hacerlo, de quien debe de mandar precisamente el otro mensaje, de las propias administraciones públicas. El sostenimiento de nuestro modelo de sociedad se basa en que todos contribuyamos de manera progresiva, quienes más tienen que paguen, pero que paguemos todos, cada uno en función de sus capacidades. Por tanto, primer elemento, eliminar ese tipo de lenguaje. Luego defienda usted que cree que hay que bajar algunos impuestos. Y yo defenderé en cuáles sí y en cuáles no, cada una de nuestras posiciones, pero sin mensajes de ese tipo que distorsionan y lanzan un mensaje equívoco. Es necesaria la eficiencia en la gestión tributaria. Es verdad que a peor gestión, no tributaria, en gestión pública, a peor gestión, la gente empezará a tener una mayor desafección con las administraciones públicas y es verdad que el siguiente paso puede ser ¿para qué pago? Si al final mire usted los resultados de gestión. Marquémonos ese objetivo entre todos, no solamente la administración autonómica, todas las administraciones, un sistema tributario sencillo, formación de los funcionarios, por supuesto, de los empresarios también y, por supuesto, también del conjunto de los contribuyentes, pedagogía tributaria. Yo he escuchado a gente decir, mire, con lo que yo he pagado la seguridad social, yo ya, puedo vivir 200 años que no me lo devuelven. Y es mentira. La gente no es consciente de lo que cuesta desde que nace hasta que fallece, todos los recursos, desde algo tan básico como que sale a la calle y se encuentra luz o carreteras para caminar, pero la educación pública, los sistemas sanitarios, las pensiones, es decir, cada una de las coberturas, absolutamente todo eso, es que no llega ni al 10% probablemente de lo que cada uno de nosotros contribuimos, pero es necesario hacer pedagogía de todas estas cuestiones y, por supuesto, inspección laboral, fiscal y tributaria. Y luego algunos mecanismos importantes como las transacciones, se ha demostrado, las transacciones electrónicas y la retirada del efectivo Señor a partir Campos, de determinadas cuantías, es lo que puede hacer también que aflore mucha de esta economía sumergida, teniendo siempre en cuenta una cosa, no es lo mismo exigirle a alguien que no pague por encima de 3.000 euros en efectivo, a obligar a una persona mayor de 65, de 70, 80 años, que su relación con la administración, con los bancos, tenga que ser exclusivamente electrónica. Tengamos también ese nivel de conciencia. No todo el mundo entiende ni de inteligencia artificial, ni de la digitalización a los niveles que estamos llegando.